Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Estas palabras de Jesús contenidas en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12, de los cuales jugaron un papel crucial cuando las autoridades del Imperio Romano y los primeros jerarcas de la Iglesia buscaron esclarecer uno de los enigmas más famosos en la historia de la cristiandad. ¿Cuándo verdaderamente nació Jesús de Nazaret? Pese a que los evangelios no mencionan la fecha del nacimiento de aquel al que hoy casi 2.300 millones de creyentes consideran como el Hijo de Dios, el pasaje anterior dio sustento teológico a la decisión por la cual, desde hace 17 siglos, cada 25 de diciembre se celebra la Navidad. La fecha no fue escogida al azar, sino con toda intención para que coincidiera con uno de los grandes momentos del calendario romano, la fiesta del Sol Invicto. Nativitas Solis Invicti, o nacimiento del Sol Invicto, era una celebración dedicada a una deidad solar que se celebraba cada 25 de diciembre. El emperador Heliogábalo, quien es considerado por muchos historiadores como uno de los peores emperadores que tuvo el Imperio Romano, era muy devoto y adoraba a esta deidad solar en su natal Emesa, lo que actualmente hoy en día se conoce como Siria. Esta deidad era llamada como el dios solar El-Gabal. Heliogábalo ejerció como sumo sacerdote de este dios, ya que su bisabuelo también fue sacerdote y por ende el linaje tenía que seguir su rumbo. Su abuela planeó para él un futuro muy distinto al sacerdocio, ya alejado de su patria natal, Siria. Tras la muerte del emperador Caracalla, Julia Mesa, quien era tía de este y a la vez abuela de Heliogábalo, se encargó de fomentar una revuelta entre las legiones para conseguir que su nieto, un muchacho de tan solo 14 años de edad, fuera nombrado como nuevo emperador de Roma. Así, el 8 de junio del 218, Macrino fue derrotado en la batalla de Antioquia y Heliogábalo ascendió al trono imperial, comenzando así un reinado corto, pero que daría mucho de qué hablar. Algo que nunca pensó su abuela era que el joven quisiera tomar sus propias decisiones una vez que se viera en posesión del poder absoluto. Una de las primeras medidas que tomó Heliogábalo fue la de imponer el culto a su dios, El-Gabal, y no solamente eso, sino que esa medida establecía que los miembros del Senado debían acompañarlo en los rituales, entre los que se incluían danzas alrededor de una piedra en forma de falo. Pero, a partir de esto, Heliogábalo fue mucho más ambicioso. Obligó a los senadores a implantar a este dios dentro de sus dioses predilectos en Roma, lo cual al inicio no había ningún problema, ya que el imperio contaba con una multitud de dioses. No obstante, lo que ellos nunca pensaron era que el adolescente iba a obligar a imponer a su dios principal por encima de los ya establecidos dioses supremos, Júpiter y Marte, quienes tenían templos y estatuas en gran cantidad en casi todo el Imperio Romano. Júpiter, dios de los cielos y los rayos, al igual que Zeus en Grecia, era el rey de los dioses y el protector de Roma. Marte, dios de la virilidad, la guerra y la agricultura, padre de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, protector del ejército y soldados romanos. Todo esto provocó un gran revuelo en Roma, malestar que poco a poco fue extendiéndose a todas las capas de la sociedad. Pero esta no fue la primera vez que un gobernante haya introducido a una deidad solar traída del Medio Oriente. Al igual que en el cristianismo, Tito Tasio introdujo al dios solar Índiges. Para facilitar el cambio religioso, Heliogábalo rebautizó a su dios con el nombre en latín de Deus Sol Invictus, o traducido al español, Dios Sol Invicto. Poco tiempo después de haberse implantado, Heliogábalo llevó a este dios en lo más alto, al imponer el monoteísmo, ya que en la antigua Roma, como en muchas otras civilizaciones politeístas, era común adorar a varios dioses. Olvídense de los demás dioses, que no existe nadie más verdadero que no sea él, pues a partir de entonces le nació la idea de un dios, un imperio. Después de 4 años de gobierno y haber llevado a Roma a una catastrófica situación, Heliogábalo fue asesinado y cruelmente decapitado a los 18 años junto a su madre, abrazados los dos juntos, traicionados por sus soldados, la Guardia Pretoriana. Sin embargo,
Casi 100 años después, el emperador Constantino fue quien tomó la decisión que ha llegado hasta nuestros días. Así es, Flavio Valerio Constantino, o más conocido como el emperador Constantino el Grande, nació en la antigua Naissus, ciudad que actualmente se conoce como Nis, en Serbia. Al inicio el emperador era adorador de dioses paganos que tenía Roma. Uno de ellos era Apolo, el dios griego. Otro era Mitra de Persia, dios del sol. Pero el 28 de octubre del 312, Constantino tendría un presagio, una clarividencia como él lo llamó. Antes de su batalla del puente Milvio, el emperador dijo: alrededor del mediodía, cuando el día ya comenzaba a declinar, vi con mis propios ojos el trofeo de un signo de luz en los cielos, delante del sol, y con el mensaje: con este signo vencerás. Los signos XP son las iniciales del nombre de Cristo en griego. Constantino mandó a pintar este signo de inmediato en los escudos de su ejército y venció. Tras estas visiones, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo, dejando todos sus dioses paganos en el pasado. Después de esta victoria, decretó el Día del Sol, ubicado en el séptimo día de la semana, Dies Dominicus, lo que significa Día del Señor, o lo que actualmente conocemos en lengua española como domingo. Así es, si los domingos descansas después de una larga semana laborativa, recuerda que tienes que agradecerle a Constantino. Este día todos tenían que descansar y dedicar el día solo para adorar al Señor, tal cual como mencionaba Génesis capítulo 2 versículo 2. Para el séptimo día, Dios ya había terminado su obra, y el séptimo día Dios se puso a descansar de toda obra que estaba haciendo. Descansen los magistrados y los habitantes de las ciudades, que se cierren todos los talleres, ordenó Constantino para los habitantes de Roma. Este era el mayor homenaje que Constantino le dio al Dios que lo hizo invencible ante todos sus rivales. Poco tiempo después de convertirse al cristianismo, Constantino se dio cuenta de que el pueblo romano todavía seguía prevaleciendo las adoraciones paganas. El cristianismo ya había comenzado a crecer, pero también a separarse por diferentes ramas, como el cristianismo judío, el cristianismo helenístico, el cristianismo apocalíptico y el catolicismo temprano. Estas distinciones causaban guerras civiles y pérdidas lucrativas en el imperio. Se quemaban iglesias cristianas y confiscaban sus patrimonios. Nacían nuevas sectas de origen cristiano, pero con distintas maneras de entender las escrituras y distintas costumbres. Muchos seguían adorando a sus dioses griegos y otros a sus dioses romanos. Muchos eran perseguidos por sus opositores. Por esto, en 313, Constantino redacta la famosa carta jurídica, el Edicto de Milán, dando libertad de religión a todos en el Imperio Romano, acabando así con las persecuciones hacia otras religiones y en especial a los primeros cristianos. Las sectas cristianas primitivas tenían dudas sobre la real existencia de Jesucristo como deidad. Para algunos judíos era un simple maestro, para otros era un judío común y corriente como ellos, para otros era un impostor, un falso profeta. Incluso esas ideas se siguen prevaleciendo hasta la actualidad en Israel. Estas diferencias sobre la naturaleza de Jesús pusieron en disputas teológicas al imperio. Justamente por esto, en el 325 Constantino hizo un llamado a todas las autoridades de las iglesias cristianas. Obispos de todo el mundo, del oriente, de occidente y obispos romanos se reunieron en probablemente el momento más importante de la historia cristiana, el Gran Concilio de Nicea. Unas 250 autoridades cristianas se reunieron en la antigua ciudad de Nicea, lo que actualmente se conoce como Iznik en Turquía. En este concilio se discutieron los temas más conflictivos del momento religioso. Uno de ellos era quién realmente era Jesús, ya que para muchos de sus seguidores era un sabio maestro espiritual, pero era solo eso a las finales, solo un hombre como todos nosotros. Como Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, como el profeta Mohammed, más conocido como Mahoma, que es el último profeta en entregar las leyes a la humanidad después de Jesús de Nazaret en el Islam. Pues sí. Si no lo sabías, Jesús es mencionado en el Corán en varios pasajes, pero solo como un importante profeta, mas no como el Hijo de Dios, ni nada de sus adjetivos divinos y milagros que la religión católica más adelante le atribuyó. Probablemente, como cuentan muchos historiadores expertos, fue aquí donde se reunieron los libros sagrados, y esos que ahora conocemos como apócrifos fueron desterrados, eliminados y quemados, porque creían que no iba acorde de la figura que ellos querían mostrar al pueblo.
pueblo. Los textos gnósticos, la mayoría se queman o son enterrados. Fue aquí donde empezó el Jesucristo divino. Lo hicieron Dios e inmortal, y le añadieron milagros y la resurrección del cual ya en Occidente conocemos. Porque si hay algo que usted como espectador tiene que saber, es que los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fueron escritos por ellos mismos, sino por autores anónimos, que luego se le añadieron los nombres de sus discípulos para ser más creíbles. En otro video profundizaré más sobre este tema. De esta manera, se establecieron los 66 libros sagrados oficiales que hoy en día conocemos, pero lo más importante de esto es que se añadió a Jesús, la figura de Dios en la tierra, e hicieron de la Trinidad Santa y como una sola deidad. Esta decisión haría que se le conozca hasta nuestros días por la Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia Católica Bizantina griega como San Constantino, como el padre de la Iglesia o como el impulsor del cristianismo. Este impacto dio fruto a la fundación de su ciudad, Constantinopla, a lo que actualmente se le conoce como la capital Estambul en Turquía. El imperio volvía a surgir, pero había algo en las autoridades civiles y religiosas que los mantenía intranquilos. Esto era la urgencia de aclarar algunas dudas no resueltas en los evangelios, para así facilitar que los romanos abracen la nueva fe sin ningún tipo de duda. Entre ellas estaba cuándo nació su nuevo Dios. Como vimos anteriormente, Heliogábalo trajo a Roma al dios Sol invicto, a pesar de que este dios fue destituido como dios principal en Roma. Habían algunas sectas que aún lo seguían venerando, y ya formaba parte del ajetreado calendario festivo romano de fin de año, el cual incluía los brumales y los saturnales. En estos saturnales se organizaban abundantes banquetes, habían intercambio de regalos y se decoraban las casas con velas para despedir el año y esperar a que los dioses les bendijeran con buenas cosechas. Estas eran las festividades más importantes porque era la antesala al solsticio de invierno. Se daba la bienvenida al invierno y estaban dedicadas al titán dios Saturno, dios del tiempo, la agricultura y la cosecha, a partir del 17 de diciembre. Ahora el interrogante es, ¿por qué fue tan importante para los antiguos dar la bienvenida al invierno? Esto se resume simple y complejamente porque todo estaba relacionado con la agricultura, puesto que el descubrimiento de la agricultura marcó un antes y un después en la evolución de la especie humana. El hombre dejó de preocuparse por conseguir los alimentos y aprendió a sembrarlos. Dejó de preocuparse en salir a cazar animales y empezó a criar ganados. Justamente por esto, los antiguos veneraban estas fechas porque el sol representaba la vida, la luz, la seguridad, el calor. Los libraba de la ciega oscuridad de los depredadores. Las civilizaciones antiguas entendieron que sin el sol los sembrados no crecerían y la vida en el planeta sería imposible sin él. Los mayas tuvieron a Kinik-Ahau, los aztecas tuvieron a Tonatiuh, 6000 años antes de Cristo los egipcios tuvieron a Horus. Estos eran dios del sol en sus culturas. Los incas tuvieron a Inti, dios solar donde le rendían culto en el Inti Raymi, fiesta que en la actualidad se sigue celebrando en Cusco, capital inca en Perú. Los sumerios tuvieron a Utushamash, señor del sol. El monumento megalítico de Stonehenge, creado hace 2500 años antes de Cristo, donde los antiguos realizaban ritos religiosos y predecían los solsticios de invierno. Para los antiguos todo era relacionado con el sol. Estas realidades hicieron que el sol sea el objeto más adorado de todos los tiempos. Así los antiguos le pusieron nombres como el Hijo de Dios, la luz del mundo o el Salvador de la especie humana. Todos estos acontecimientos fueron combinados con leyendas urbanas que se transmitían de generación en generación, tal cual pasó con el recorrido del sol por los cielos. En el solsticio de invierno, hasta el 22 de diciembre, el sol se inclina hacia su punto más bajo en el sur. Esto hacía que los días sean más fríos, oscuros y cortos. Esto simbolizaba la muerte del sol, cuando la luz del día era menos duradera y las noches mucho más largas. Pero algo curioso pasa a partir del 22 de diciembre. El sol llega a su punto más bajo en el sur y se detiene en este punto durante 3 días, para luego ascender hacia el norte el 25 de diciembre, haciendo que los días sean más calurosos, largos y llenos de vida. A esto se le llamó el nacimiento del sol, el nacimiento de Dios o la resurrección de Dios. Justamente por esto,
El término nativitas en latín derivó al italiano en natale y en español en Navidad, y todas significan el nacimiento. Esta fue la razón principal del por qué los antiguos adoptaron esta fecha como probablemente la fecha más importante del año, porque el sol renacía, y así renació toda la vida alrededor de él. Por eso, el 25 de diciembre el sol invicto seguía siendo venerado en Roma. Constantino sabía esto y sabía que aún habían pueblos que todavía adoraban a dioses paganos. Esto le traía problemas a todo el imperio porque él quería un pueblo y una sola religión, tal cual como decía el emperador Heliogábalo. Las autoridades romanas estaban inquietadas por la duda de cuándo se iba a celebrar el nacimiento de su nuevo dios, ya que en los evangelios no dice ninguna fecha en específica. Por lo tanto, se les ocurrió algo bastante ingenioso. Apoyado por el Papa Julio I, llegaron al acuerdo de fijar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, justo en la celebración del Sol Invicto, y así poco a poco implantarlo y hacer que el pueblo romano abrace el cristianismo de manera natural y absoluta. Según cuentan las autoridades romanas, Constantino se apoyó también en la base del Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Poco tiempo después de su bautizo en el 337, Constantino murió alrededor de los 65 años. No se sabe con precisión su edad por la inexactitud de su fecha de nacimiento. Después de su muerte, se especuló que el emperador murió siendo pagano hasta el final de sus días. Su corazón aún estaba en los dioses de infancia con quien fue criado, solo que al tener el cargo de emperador tuvo que pensar primero en el bien político antes del bien personal, y solo se bautizó simbólicamente para demostrar al imperio su devoción al nuevo dios impuesto, puesto que él siempre fue un político. Casi medio siglo después, el 27 de febrero del 380, el emperador Teodosio el Grande firmó el Edicto de Tesalónica, con el que se declaró oficialmente al cristianismo como religión-estado de Roma. Y 12 años más tarde, en el 392 se redactó el Edicto de Constantinopla, rechazando cualquier otra religión que no sea la cristiana, prohibiendo estrictamente y dando severos castigos a quienes seguían siendo paganos y herejes. Esto desencadenó todas las masacres que la Iglesia Católica en nombre de Dios hizo a la humanidad, el abuso de poder de los papas, las guerras hacia Jerusalén, la Inquisición, las cruzadas y las cacerías de brujas que horrorizaron al mundo, tal cual lo hacen las guerras el día de hoy. En el 449, el Papa León I estableció la fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús como una de las principales fiestas romanas y de la Iglesia Católica. Y finalmente el emperador Justiniano, en el 529, la declaró fiesta oficial de todo el Imperio Romano. Desde entonces, se comenzó a dar por sentado que el nacimiento de Jesús sería cada 25 de diciembre, justamente por todo lo argumentado anteriormente. En cada imagen de Jesucristo desde tiempos memorables, lleva un sol detrás de él, como la representación real al sol invicto. Aunque la mayor parte de la población no sepa el significado real de esto, la propia historia de manera directa e indirecta revela la verdad que hay detrás de este dios pagano. La religión cristiana es una parodia de la adoración al sol, en la cual se puso a un hombre al que llamaron Cristo en el lugar del sol, y le ofrecieron la adoración que originalmente se le daba al sol. Thomas Paine. Debe resultarles difícil tomar la verdad como autoridad a quienes durante tanto tiempo han confundido la autoridad como la verdad. Gerald Massey.